Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, decíamos que la pasada semana nos hemos traído una auténtica mochila de premios, no solamente en Salón Gourmet, sino en las citas más importantes donde Fuerteventura no solamente participa, sino que se trae grandes medallas de oro. Vamos a hablar de Conatus, de su propietario, Pedro, amigo de esta casa, amigo además desde el principio prácticamente que nacía esa gran bodega. La hemos visto nacer, crecer y reproducirse. En este caso, como va a ser esa gran inauguración, 9 de mayo, a partir de las 5:30 de la tarde, de uno de los proyectos de vida más importantes de Pedro Martín. Bienvenido, Pedro, a tu casa, siempre. Muchas gracias, buenos días. Bueno, decíamos, inauguración de un proceso que ha llevado algunos años, lo hemos recordado muchas veces, cómo fueron tus inicios con las parras, casi de una forma terapéutica, podríamos decir, a un proyecto de vida en el que ya viene avalado pues, por grandes medallas de oro como las que recibían la pasada semana en Cinvet. ¿Cómo digiere usted todo este proceso en tan poco espacio de tiempo? Bueno, la verdad es que empezamos terapéuticamente, como dices tú, porque por estrés y eso, y empezamos a volver al campo, se puede decir, porque antiguamente todos estábamos en el campo y después pues lo dejamos y nos dedicamos al turismo, ¿no? La cosa se fue haciendo pues más grande porque la verdad es que me encanta y me relajaba mucho y fuimos creciendo también de la mano de Alberto González, que fue la persona que elegí para este proyecto desde un principio y es el que me ha ido guiando, ¿no? Y la verdad es que nunca pensé llegar a esto, pero yo soy un loco, la verdad, porque si no me hubiera metido en esto. Y ahora ya no puedo ir para atrás y tengo que ir hacia adelante, ¿no? Y a mí me gusta hacer cosas, siempre me ha gustado y ahora pues estamos metidos en la nueva ampliación que yo creo que va a quedar muy bien y va a ser pues un antes y un después en el mundo del vino en Fuerteventura y en el enoturismo también. Y lo que me está costando un esfuerzo tremendo, ya no digamos lo económico, sino el nivel de estrés y todo lo que conlleva. Pero tenemos que seguir hacia adelante y yo creo que lo vamos a conseguir y a partir de ahí pues yo creo que Fuerteventura se va a ir, los demás también, yo creo que van a ir un poco atrás y se van a ir haciendo bodegas y yo creo que vamos a tener porque Fuerteventura ya de por sí es una isla que va, o debiera seguir así, por lo menos que se relaja bastante la gente y disfruta de lo que las playas, sí, todo el mundo hacemos las playas, pero también tenemos que tener otras cosas que el turismo venga hacia ella y aparte que es un turismo de calidad, ¿no? Pedro, el crecimiento de los productores de vino ha sido algo verdaderamente llamativo, porque es cierto que Fuerteventura nunca ha sido una isla solvente en cuanto a suministro de agua, no lo ha sido, quizá en etapas aún con mayor dureza, pero no es precisamente la agricultura uno de los campos, de los sectores donde cualquiera dice, bueno, creo que me va a ir muy bien. Sin embargo, a pesar de todas las inclemencias, curiosamente, y siempre lo ponemos como bandera, Majuelo a día de hoy sigue siendo la única asociación del sector primario que funciona unida, que cada año suma más y más productores y personas que quieren dedicarse a esto a pesar de las circunstancias del agua. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido lo que les une y lo que les motiva? Bueno, yo creo el majorero tiene en su genes la agricultura, ¿no? Porque fue muchísimos años que es lo único que hicimos y lo único que nos salvó
porque estamos aislados completamente, ¿no? Y con la poca lluvia que siempre ha habido en la isla, ahora menos todavía, eso está en los genes de la gente, ¿no? Aunque ya mucha gente poco a poco va cambiando, como va cambiando la cultura, va cambiando todo en la vida, y hoy mucho más rápido, pero ahí queda, ¿no? Lo que sí está claro es que Majuelo, la verdad, sigue unida desde un principio. Siempre hay diferentes opiniones, pero intentamos que estemos lo más unidos posible y ir siempre hacia adelante. Efectivamente, el campo majorero siempre ha estado con el problema del agua. Eso, y la esperanza es que algún día tengamos un agua agrícola en condiciones para que se pueda alguien dedicar tranquilamente sin miedo, ¿no? Porque es verdad que crea mucha incertidumbre y los costes son elevadísimos. Pero esperemos que con la ayuda de las entidades políticas y de todo el mundo, porque esto lleva un consenso general, que todo el mundo esté convencido que consumir el producto de Fuerteventura, yo creo que es una apuesta buena cuando los productos casi todos hoy en día son bastante malos. Y consumir un producto kilómetro cero siempre es una apuesta segura, ¿no? Hay un salto cualitativo que cuando Pedro pasa de esa terapia con Conatus a dedicarse profesionalmente, bueno, pues como en todas las empresas decide invertir. Y es que para mejorar hay que invertir en homogeneizar pues las semillas, hay que aprender sobre el cultivo, hay que aprender sobre poda, incluso sobre embotellado, sobre cosechas, sobre recolecta, sobre tantas y tantas cosas donde la labor de Alberto, el enólogo, ha sido Pedro. Yo creo que el instructor lo intentó con otros bodegueros, con algunos ha prosperado, con otros no, pero en el caso de Fuerteventura, quiero decir, ¿no? Con aquellos que sí han querido llegar a la excelencia, yo creo que cuando la semana pasada les vuelven a dar una medalla de oro en Cimbe, estamos hablando de los certámenes de vino más importantes, que quizá aquí no se nombran tanto. Tenemos cultura de vino, pero no de certámenes y de grandes premios, pero cuando usted recibe la noticia, ¿Cómo ve esa inversión? ¿O cómo valora todo el trabajo hecho? Está claro que cuando decides dedicarte a algo profesionalmente, tienes que tener claro lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, ¿no? Entonces, yo cuando di el paso, y lo di prácticamente porque elegí a Alberto, y él me puso en la tesitura de hacer las cosas como las estamos haciendo, o de hacer vino para 4 amigos, ¿no? Y cuando decidí eso, pues decidí que efectivamente trabajar con Alberto, y el tiempo me ha dado la razón de que fue una elección acertada, ¿no? Porque hablando de los premios, como tú me estás diciendo, efectivamente empezamos a cosechar premios, yo creo que a partir del tercer año o por ahí, no me acuerdo ahora exactamente, ni la cantidad de premios que son, pero son bastantes, ¿no? Y yo creo que esta tierra puede dar grandes cosas. Si logramos tener un agua adecuada y suficiente, va a hacerse grandes dulces, grandes blancos y grandes tintos, porque es una tierra que da muy buen fruto. Es una tierra muy antigua, muy trabajada, que ha sido durante años y años muy trabajada, y tiene... Hace poco analizamos las tierras de mi finca aquí de Fuerteventura, otra en Las Palmas, dos en Tenerife, y la mejor tierra era la de Fuerteventura. Entonces, lo que tenemos que es mantenernos unidos, intentar ir por una buena línea, hacer las cosas bien. No se puede llegar muy rápido, hay que ir trabajando, hay que ir aprendiendo mucho, siempre estar dispuesto a aprender y unido y tener el apoyo, claro, que es necesario en estos casos, porque si no, sin apoyo político es imposible aquí en la isla, ¿no?
pero nos está dando la razón. Ahí está Miguel también, que está haciendo un blanco increíble, Sí. y nos está dando la razón que haciendo las cosas bien y dejándonos guiar por profesionales, Fuerteventura da mucho que hablar en este sector. Le invito a que se ponga los auriculares porque Alberto está al otro lado y le está escuchando atentamente. Hola Alberto, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Una alegría siempre recibirle en esta casa. Alberto, otra Igualmente. persona que conocimos su aterrizaje, nunca mejor dicho, en Fuerteventura, y ahí ya se compró el slot para quedarse, ¿eh? Porque como hemos visto, ha ido cosechando premios y premios y premios. Alberto, ¿cómo era Conatus cuando tú llegaste por primera vez? Bueno, pues una idea en el aire, simplemente, una idea en el aire, una ilusión del cual se podía coger esa semilla, ¿no? Era una semilla volando que había que cogerla y era el momento de germinar, ¿no? Yo siempre he tenido esa pasión, no fue en el 2016 cuando encontré a Pedro, 20 años atrás, siendo jovencito, estaba siempre luchando porque Fuerteventura recuperara su historia y su pasado, pero era difícil, no había, al contrario, no había apoyo y siempre había un no por delante, ¿no? Decía que esa isla no se podía hacer vino. Y siempre estuve detrás de la lucha, ¿no? De demostrar que sí, pero era difícil porque tú solo no puedes andar y tienes que contar probablemente con los majoreros, después también con el sector político, el sector técnico, y era todo en contra. Entonces había una semilla en ese momento y la verdad que aproveché esa semilla para sembrar y mira, y estamos aquí hoy, ¿no? Por eso creo que fue una ilusión y hoy una realidad. Estamos viendo imágenes en el transcurso de esta entrevista de cómo va a ser, de aquella bodega chiquitita en el Jable, dificilísimo, casi una utopía. Estamos hablando de Jable, ¿eh? No estamos hablando de otro tipo de cultivo que seguramente pues en una apuesta todo el mundo hubiera perdido, ¿no? Si le llegan a decir que se puede sacar uno de los mejores vinos que actualmente hay a nivel nacional, pues todo el mundo hubiera dicho que no, claramente. La infraestructura en la que Pedro y su familia han apostado. Estamos hablando de una auténtica fantasía, un sueño donde Narváez Quintero, el consejero, ha tenido la posibilidad, junto con la presidenta del Cabildo, durante también el último trimestre del 2024, de ver o de asistir a esa primera visita, ¿no? Y donde vino, porque después tenía una acción en Puerto del Rosario relacionado con la iniciativa Saborea Puerto del Rosario. Yo les digo que venía completamente asombrado de la puesta en escena, de la inversión, de la belleza, ¿no? ¿Cómo ha sido también este proceso, Alberto? Bueno, no te puedo decir que ha sido un proceso fácil porque nada lo es. En la vida cuando quieres algo todo es difícil, todo es costoso y no tienes los caminos sencillos. Pero sí que ha sido gratificante. Yo creo que ha sido duro, sobre todo yo creo que más para Pedro que para mí, porque yo tenía claro a dónde se llegaba, pero Pedro le costaba mucho, aparte económicamente, claro, es mucha inversión, mucho dinero, y quizás Pedro lo ha pasado mucho peor que yo, ¿no? Pero ha sido un proyecto bonito, y yo te digo, hace 2 días cuando, ya no a nivel nacional como has dicho, que quizás dice, no es consciente, cuando acaban de dar ahora los premios Bachos, que son premios internacionales, porque tan solo de Lanzarote y Fuerteventura solo han habido 2 bodegas premiadas y entre ellas Conatus, con una medalla de oro a un tinto a nivel internacional, donde hubieron 1.600 y pico referencias del mundo y donde incluso Canarias tampoco, en general, tampoco fueron muchos los premiados. Te plantea decir, estar a nivel mundial, no a nivel nacional, a nivel mundial, entre los mejores vinos y encima tintos del mundo, yo creo que es algo para ponerte los pelos de punta y emocionarte también, y aparte decir, hombre, lo hemos conseguido llegar. Hay muchas cosas más por hacer y como dice Pedro, esto acaba de empezar, pero yo creo que llegar al día de hoy, tras todos estos años, y creo que ya el reconocimiento al esfuerzo de tan grande que se ha puesto, yo creo que ya se ha conseguido. Pedro. Tenemos un Pedro emocionado, ¿eh? Tenemos un Pedro emocionado con tus palabras. Yo tengo, o sea, yo tengo los pelos de punta en este momento, ¿no? Estamos hablando de una medalla de oro a nivel internacional, un Bacchus, una vez más, Pedro. Sí, efectivamente. Bueno, ese es el esfuerzo de todo el trabajo que hay detrás, porque la familia, los baches,
las inversiones económicas. Hemos hablado mucho de cuando ustedes compraron las primeras cubas, ¿no? Y se encontraron con el dineral que tenían que pagar esos tanques. Efectivamente, ha sido un esfuerzo titánico. Hablo yo un poco, que sé que Pedro se emociona. Y es verdad, yo lo sé de primera mano, porque aparte del trabajo y la profesionalidad, pues nos une también una amistad mucho más allá de todo esto que también nos ha unido, del esfuerzo de sacar adelante este proyecto, de pensar siempre, no solamente pensando en Pedro, porque siempre hemos estado pensando en Fuerteventura. Siempre decíamos, hay que pensar en la isla y después ya pensaremos en nosotros, pero no pensar en nosotros, que eso es muy fácil. Trabajar para hoy, tenemos que pensar en un futuro y un legado que tiene que quedar en la isla, porque cuando nosotros nos estemos, el legado tiene que quedar, ¿no? Para los que vengan detrás, y hacer un camino que es verdad que muchas veces ni los que están detrás han sabido verlo, que estamos trazando un camino para la isla de Fuerteventura, y a veces te desmotiva un poco todo eso, ¿no? Pero nosotros teníamos claro que ese era el objetivo. Vamos a trabajar por y para Fuerteventura, y para recuperar una historia que fue muy importante en el pasado y que tenemos que recuperarla. Es nuestro compromiso recuperar esa historia. Y te digo, todo es duro, todo es difícil, porque Pedro no es un señor rico, Pedro es un trabajador, como muchos de Fuerteventura quizás. Hay mucha más gente de Fuerteventura que tendría a lo mejor más posibilidades de hacer un proyecto como este, ¿no? Y sin embargo apostó por la excelencia, ¿no? Como puedes ver en la bodega, si todo lo que estamos haciendo te pone los pelos de punta en la bodega, también te lo pone al verla, ¿no? Convertir ese jameo, ese volcán en algo tan bonito, tan espectacular, creo que también te ilusiona, también te motiva, ¿no? Y lo que te digo, todo esto es duro. Yo no digo que no sea duro, pero también es lo que es de este éxito, de estos reconocimientos y de esta labor de haber conseguido algo, también te da la motivación necesaria para poder continuar, ¿no? En esos momentos difíciles, tú dices, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo continúo? Oye, pues también todo esto te da esa alegría, esa motivación para decir, vamos por buen camino y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que esto sea una realidad, ¿no? Y ser un referente, ¿no? Al fin y al cabo, para otros bodegueros, porque se trata de eso. O sea, estamos hablando de ese primer esfuerzo que hizo Pedro, esa primera denominación de origen dentro de la marca Islas Canarias, año 2017. Estamos hablando de personas que hoy ya no están, pero que sí compartimos una gran noche con aquella enóloga feminista declarada, maravillosa, María Isabel Millares. Sí, nuestra madrina. Sí. La madrina de Conatus, que ella amadrinó este vino en el restaurante de Pedro, y que además dio una puntuación. Yo me acuerdo perfectamente de cómo se descorchó esa botella y cómo dio una puntuación excelente a un vino que todavía estaba empezando a ver la luz, y sin embargo luego pues llegó, como decíamos, esa declaración, esa denominación, y a partir de ahí lo que ha sido efectivamente un camino no exento de obstáculos, una familia humilde, trabajadora de Lajares, que quiere apostar por el vino y dejar este legado. El siguiente paso, y aquí les pregunto a los dos, Pedro, es que tenemos una asociación, tenemos profesionales, tenemos otra bodega como la Gavia del Sordo, que también está haciéndolo francamente bien. Tenemos la intención de seguir trabajando. Hay gente que quiere seguir invirtiendo su dinero en esto y que quiere dejarnos este legado. ¿Para cuándo o cuánto estamos de cerca o de lejos de tener una denominación de origen propia? Pedro. Bueno, estamos prácticamente dando los primeros pasos. Yo creo que empezamos a darlos cuando Conatus se inscribió en la denominación de origen Islas Canarias, y a partir de ahí, porque es una cosa que tenemos que demostrar durante mucho tiempo, que hacemos un vino de una forma y en unas condiciones, y ese es un camino que nos ayudaría muchísimo, pero tiene que hacerlo mucha más gente, ¿no? Ya está Miguel también, creo que está dentro de la denominación de origen Islas Canarias, y ahora falta que alguna gente más se anime y se vaya escribiendo. A partir de ahí es empezar a dar los pasos que en un principio ya hemos pensado en Alberto, que lo vaya haciendo y nos vaya guiando un poco, y hemos hace poco tenido la primera reunión,
Y a partir de aquí, pues más depende de todos nosotros que de nadie, ¿no? De hacerlo bien, de crear un camino, de crear un reglamento y a partir de ahí, pues cumplirlo y demostrarlo y hacer los pasos que sean necesarios para llegar hasta ese punto. Es un camino largo, no es, yo creo que no es de pocos años, sino es un camino pues de años, ¿no? Alberto. Pues sí, yo creo que Pedro ya lo ha dicho. Primero que no es un camino corto. Si vamos por el camino corto nunca lo conseguiríamos, porque una denominación de origen tienes que demostrar que Fuerteventura hace unos vinos completamente diferentes al resto de las Islas Canarias, ¿no? Y que tienes algo que te diferencia también del resto para poder pedirlo. Entonces, lo primero es ya estar demostrando, que es lo que están haciendo Pedro y las que están apuntadas en la denominación de origen, demostrando que ya hay una denominación detrás que dicen que los vinos reúnen las condiciones de ser DO. Eso es interesante, que durante 5 años al menos pertenezcamos a esa denominación de origen, porque ya estamos certificando año tras año de que cumplimos con los estándares de calidad para una DO. Pero por otro lado, Fuerteventura tiene que trabajar en sí sola, ¿no? Entonces, la mejor manera es, a través de la asociación, crear esos estatutos que luego nos van a pedir para crear la DO y ir trabajando durante varios años con esos estatutos, donde hoy decimos blanco, igual mañana ponemos gris, pero que todos vayan con ese reglamento, digamos, trazando ese camino. Se ponen piedras en el camino que muchas igual habrá que quitar y quizás habrá que poner otras, pero si la asociación entera empieza con lo que llama un reglamento, es decir, cómo plantamos la viña, qué variedades debemos de plantar en Fuerteventura, cómo se deben hacer los vinos y qué características le pedimos, si todos fueran en ese camino durante 5 o 6 años, ya el camino estaría prácticamente llano y perfecto para poder decir, ya tenemos el camino trazado. Pero digo que no es difícil, porque a lo mejor empezaremos un camino que ellos acuerden, ¿no? La sociedad diga, queremos ir por aquí, y quizás a mitad de camino diga, no, este no es el camino, tenemos que volver para atrás y trazar un nuevo camino. Pero como eso lo va haciendo la asociación, digamos el reglamento, si comienzan ya, pues no, es posible, si comienzan ya, están unidos y piensan en algo común, quizás en 5 o 6 años se esté en la capacidad de poder presentarle a Europa ese reglamento, ¿no? Estamos viendo imágenes de una de las últimas piezas audiovisuales en las que ha invertido la bodega para darse a conocer. Aquellos que nos están siguiendo en la radio, yo les recomiendo, por favor, que se conecten al streaming de Onda Fuerteventura o que busquen la página de Conatus, que está muy bien implementada en Instagram, en Facebook, porque la belleza de la finca, Pedro, sobre todo en las imágenes, en los drones, la imagen que se ve prácticamente más aérea, donde se ve la magnitud en un atardecer, en aquel paisaje espectacular como es el de la zona donde se encuentra la finca, en Lajares. Bueno, ¿cómo describe estas imágenes, Pedro? Bueno, aparte de que Pedro sale guapísimo, tengo que decirlo. Las imágenes me recuerdan pues desde un principio, ¿no? Cuando empecé a plantarme la primera viña, sin tener conocimientos ni nada. Después todo lo que hemos ido, pues a través de Alberto, que me ha ido enseñando y guiando un poco, pues ir cambiando pues la forma de podar, la forma de plantar, la forma de todo, porque empezamos intentando hacer una espaldera, después vimos que no y ahora ya estamos convirtiendo todo en vaso. Y todos los recuerdos, ¿no? Cuando saqué todo el volcán para poder plantar después, todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Que ha sido largo y extenso. Y ahora me siento allí con una copa de vino y disfruto bastante, claro. Y es un orgullo para mí y creo que para Alberto también, porque también ha puesto siempre su grano de arena, ¿no? Tiene un eslogan que es son brisa, son mar, son alisio, son volcán. Yo creo que esto es lo que define precisamente a Conatus. Hay una parte que no es menos importante, al contrario, porque venimos de allí y venimos de presumir de premios, de ser la voz de todos los premios que se recogen en Salón Gourmet, de acompañar a nuestros productores, pero hay un tema que siempre solemos sacar, Alberto, Pedro, que es la comercialización.
Porque si aquí tenemos una familia que invierte tiempo y dinero y esfuerzo en aprendizaje y en tener la mejor puesta en escena, pero luego cuando un restaurante gourmet en Madrid quiere nuestro vino y se encarece tanto que al final lo desestima, tenemos un problema. Sí, yo creo que el problema y uno de los mayores problemas es también el transporte, porque tú sacas una botella de aquí y se te encarece muchísimo. Exacto. Y mientras no tengamos una solución para el transporte, pues ahora creo que están haciendo con el GMR de Tenerife, Sí. haciendo una forma para poder llevarlo a Madrid y llevarlo incluso a otros países, que directamente el cliente puede comprarla en la bodega y va a ser una de las soluciones que tenemos, ¿no? El producto siempre aquí en Fuerteventura barato no va a ser porque cuesta muchísimo, ¿no? Y siempre tiene un precio más elevado que yo creo que en ninguna de las islas. Va a costar muchísimo, siempre por lo menos 2 o 3 euros más de coste seguro o más, ¿no? Porque es mucho más costoso y difícil producir en Fuerteventura que producir en las demás islas, porque ya solo con el agua ya se encarece muchísimo más. Y aparte de ello, que con el agua que tenemos, pues se pierde mucha viña, se muere mucho, porque al principio brota muy bien y tiene mucho vigor y todo eso, pero al cabo de los años hace el efecto contrario, ¿no? Es la experiencia que yo tengo aquí en Fuerteventura. Y que estamos empezando y estamos todavía no sabemos exactamente hasta dónde podemos llegar con el agua esta, ¿no? El agua, Alberto. El agua puede ser que, pues eso, como apunta Pedro, los 2 primeros años todo es verde, vigoroso y floreciente y da una esperanza de que sí, y de repente, al cabo de 2 años y pico, es una opinión compartida, también con otros agricultores. Claro. La salinidad es algo que se acumula, ¿no? Entonces al principio hasta un poco de sal te puede venir bien, pero a medida que la sal se va concentrando en el organismo, es como si bebiéramos agua salada, ¿no? El primer día bebemos una poca, nos puede quitar la sed, pero al segundo día nos da más sed todavía, al tercer día más sed todavía, ¿no? Cuando estamos a ver, si tienes sed no bebas agua salada porque te va a dar más sed todavía, ¿no? Pues esto es lo mismo con la planta, ¿no? Claro. Estamos cargando de sal el suelo y la planta y al final unos 10 años la planta ya empieza a morir. Entonces, claro, el agua es otro de los temas. El transporte, como decía, es un problema. Llevamos años, no solamente Fuerteventura, sino toda Canarias, reclamando que nuestros productos no pueden ser tan machacados en el transporte, pagar tanto por dúa, porque aquí vienen vinos muy baratos y sin embargo nosotros no podemos. A veces cuesta más el transporte de una botella que lo que es la botella de vino. Sí. Ese es un problemón, un problema grande que seguimos acumulando año tras año, pero se ve que, y esto es un tema político y se ve que no ha interesado resolverlo. Pero por otro lado, el agua. Yo creo que ya hace un par de años decíamos, cuando nos salude alguien, un político, no le digamos buenas tardes ni buenos días, le decimos agua, agua, agua. A ver si la palabra agua se va quedando, porque no es difícil, es que es muy sencillo, y yo diría que hasta económico, con respecto con otros proyectos que hacen, hacer un proyecto de agua de riego. Se habla mucho, sí, ahora que también en Lanzarote estamos, no sé qué, pero no lo vemos realidad. Proyecto de agua de riego, porque no pueden utilizar el agua del consumo, que si de por sí ya es mala, al ser para el consumo, añadirle cloro todavía la empeoramos. Entonces tiene que haber un agua agrícola, tratada como agua agrícola, y la verdad que tenemos el mar alrededor de la isla, es decir, que si no tienen idea de cómo funciona, que se dé un viaje a Israel, o se dé un viaje a la Baja California, para que vean los proyectos, claro. Que me acuerdo nuestra madrina Isabel Mijares nos invitaba, que ella venía de la Baja California, y dice, os invito a los políticos a que vayáis a la Baja California, que vayáis a Israel a ver los proyectos que se están haciendo sobre el agua de mar y lo bien y la calidad que obtienen con esa agua para el riego, ¿no? Entonces es un tema que es una pena, islas tan pequeñas rodeadas de agua, de tanta agua, y que encima estemos pasando tanta sequía, ¿no? Tanta falta de esa agua buena. Sobre todo cuando se ha creado esa inercia, que es muy difícil. Es que, todos los días estamos denunciando que los jóvenes no quieren incorporarse al sector primario, quieren tener una vida, no quieren ser esclavos de una ganadería o esclavos de una finca o esclavos de un barco. Y cuando sí hay,
Es decir, que se haya creado esta magia, esta inercia de que muchas personas sí hayan utilizado sus fincas para plantar, sí estén invirtiendo, sí estén tirando sus propias canaletas, etcétera. Lo único que faltaría es ese apoyo, ¿no? Ese apoyo institucional de que efectivamente lo del agua nos tomemos en serio, que para la agricultura hay que hacer algo más de lo que se está haciendo. Y luego Pero la aparte, comercialización, sí. Sí, pero el tema del agua también tiene que pensar que somos islas aisladas, que si mañana pasara algo, que siempre puede pasar, y aquí no pudiera entrar ni barcos ni aviones con la comida, tenemos que ser sostenibles al menos en la alimentación. Y el agua, lo decía mi padre, se lo decía su abuelo, se lo decía su abuela, el agua es la tierra, es lo que da de comer. Entonces, si podemos tener agua para sembrar algo de alfalfa y tener 4 cabras, pues probablemente no nos moramos de hambre, o tener 2 gallinas, o tener 4 papas plantadas. Entonces, el agua es la vida, y el futuro que nos espera, ya nos lo están diciendo, es bastante desalentador, porque vamos a hacer un cambio climático con las temperaturas cada vez más altas, ¿no? Y esto puede ser un problema mayor. Ahora que hay medios, ahora que se pueden pedir proyectos europeos para instalar, para poder poner un sistema de agua por toda la isla, de verdad es que no hay que estar mirando para una pared y para otra pared. Alguien tiene que tener lo que haya que tener, las agallas suficientes para implantar esos sistemas en las islas. No solamente Fuerteventura, pero también del caso de Lanzarote, que son las 2 quizás que más necesiten el tema del agua, ¿no? Porque apenas no llueve, ¿no? Entonces es algo que te digo, me voy volviendo viejo, como digo yo, y sigo siempre con el mismo tema, y no hay forma de que esto se levante, ¿no? Este proyecto, se ejecute este proyecto, ¿no? Uh-huh. Claro, es que uno, cuanto más mayor, más cascarrabias, ¿no? Pero no cascarrabias, sino porque a lo mejor lleva muchos años repitiendo lo mismo. No es una cuestión de que nazca uno de mal humor, es que a lo mejor el ver que no se avanza en eso y que, sin embargo, hay gente que está invirtiendo, porque yo no sé si Pedro se atreve a dar números de cuánto dinero ha invertido la familia en este proyecto, que nunca, es decir, hay proyectos que son deficitarios, porque una botella de vino nunca va a poder costar lo que cuesta realmente, lo que ha costado la inversión desde ese primer día que empezó con el cultivo. Esto, como te decía antes, porque soy un loco, si saco los números y desde un principio y eso... No lo hace. No lo hago, está claro. Porque ahora me he endeudado de una forma terrible y tengo que tirar para adelante, no hay otra forma. Pero si es para vender una botella de vino y eso, nunca vas a rentabilizar la inversión, ¿no? Tienes que trabajar con el turismo, tienes que hacer muchas cosas, hacer eventos, hacer eso, para producir, porque hay que pagar, claro. Y yo creo sinceramente en el proyecto y creo que sí, que vamos a salir adelante y esa es mi esperanza y mis esperanzas van guiadas por Alberto, que es el que va a guiar el proyecto en sí. Y tengo toda la confianza puesta en él y yo creo que sí, que vamos a salir adelante, ¿no? Antes que nada, si les parece, vamos a escuchar lo que opina el consejero Narváez Quintero sobre este asunto de la comercialización, que a mí me parece esencial, puesto que hoy lo que estamos presentando es el desarrollo, el crecimiento, la consolidación y, ojo, los resultados que, como las notas, llegan a final de cada trimestre, y ahora con ese Bacus de oro, el único de Canarias junto al que ha conseguido Lanzarote. Pero en todo esto, la comercialización, por suerte o por desgracia, depende de decisiones políticas, y esto es lo que opina el consejero del Gobierno de Canarias. Yo tengo una máxima, ¿no? Yo creo que la comercialización hoy en día del sector primario es el 50% del negocio de la empresa, sin duda. Así podemos hacer el mejor producto, que lo hacemos, ya lo hacemos. De hecho, muchos hombres y mujeres, una quesera, por ejemplo, tenemos muy buenas queseras. Hoy veíamos aquí una quesera buenísima que ha recibido premios a nivel internacional, sí, pero se dedican a hacer queso, es lo que saben. Y claro, le falta una pata. Al final podemos hacer un muy buen producto y si no lo vendemos no hemos hecho nada. Entonces ese concepto es un paso más en la evolución del sector primario, es un paso más a lo que yo siempre he dicho, que son empresarias y empresarios. Y para mí es una máxima. Hoy en día tenemos que apostar por la comercialización, porque muchas dicen, oye, ¿por qué desde el Gobierno de Canarias apoyamos este tipo de cosas? Bueno, porque son fundamentales. Son fundamentales, que tenemos que apoyar la parte principal, ¿cierto? Es, oye, tenemos que ayudar, modernizar las granjas, mejorar las granjas genéticamente, lo que estamos hablando. Evidentemente, esto es un paso
yo creo que un paso de calidad, un paso de innovación, de la mejora de la raza, lo que hemos hecho esta mañana con Fecama, pero sin duda mejoramos la raza, tenemos más leche, de mejor calidad, hacemos mejor queso, y después, ¿qué hacemos? Pues si no lo vendemos, todo ese trabajo habrá sido un balde. Entonces, la parte comercial es muy importante para nosotros. Entonces, bueno, tenemos dos focos, uno en local, evidentemente, porque yo siempre he dicho que tenemos que concienciar más al canario y la canaria de lo que tenemos, y yo soy muy drástico últimamente y he dicho que pensemos en una imagen. Si no comemos queso, si no compramos queso canario, no habrán cabras, no habrá Fuerteventura, no habrá bañadas, no habrá cultura. Si no bebemos vino, no habrá viñedos, no habrá lajeria. Si no comemos plátano, no habrá San Andrés y Sauces, La Palma, por decir ejemplos de islas y paisajes que a todos nos vienen a la cabeza que han generado. Entonces, al final, yo para mí creo que es una inversión muy, muy positiva el invertir primero en la comercialización, en cómo podemos visibilizar. Bueno, es el extracto de una entrevista de ese último día en el que Narváez Quintero visitó las instalaciones de la bodega Conatus y ya les digo que vino absolutamente maravillado. Estamos hablando de un consejero, yo creo que estamos de acuerdo en que ha sentado un antes y un después. En cuanto a la agricultura, la ganadería y la pesca, Narváez Quintero es un hombre que desde el primer momento dijo, primero eres empresario y después agricultor y ganadero y pescador, pero primero eres empresario. Ayudas sí, pero viabilidad del negocio también. Y que creo que conoce perfectamente dónde hay que arreglar este asunto, puesto que pasa mucho tiempo en Bruselas tocando las teclas adecuadas para mejorar que si somos región ultraperiférica tenemos que serlo, Pedro, de principio a fin, no solamente para recibir ayudas, sino para mejorar pues que la gestión del medio rural y otro tipo de mecanismos hagan que la botella de vino primero no le cueste el triple a la persona que lo compra y después que llegue en tiempo y forma, porque los distribuidores, otros valientes que están en Madrid apostando por el producto canario, muchas veces se han visto abocados a tirar el pedido porque se ha quedado mucho más tiempo en el contenedor del que podían permitirse. Está claro. Quiero decir que no sé si el consejero creo que es consciente de que todo esto está sucediendo. Sí, por supuesto que es consciente. Yo creo que Narváez está haciendo y ha hecho ya en otras ocasiones un trabajo bastante cercano al agricultor y que conoce de todos los problemas que tenemos, ¿no? Y yo creo que por lo menos lo va a intentar y esperemos que consiga mejorar mucho todo este tema, porque es importante para los agricultores, ganaderos, es importantísimo. De hecho, yo creo que en Fuerteventura se ha perdido mucha ganadería, muchísima ganadería. De hecho, yo creo que Lanzarote incluso ya tiene más que nosotros, porque antes había, yo me acuerdo en Las Ares, en todas las casas había ganado, en todas, no había excepción. Y hoy, pues, no sé si quedan 2 ganaderos o 3 ganaderos. Es que ya no se permite ni el autoconsumo, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, no sé, algo hay que mejorar porque tenemos el turismo, pero el turismo venía antes y con mucho dinero más que ahora, un turismo de mucha más calidad cuando éramos casi todos ganaderos y trabajábamos en el campo. Claro. Y entonces, ni todos al turismo, ni todos al campo, pero que tengamos las dos cosas es lo ideal, el término medio, que es tan difícil de conseguir. Y yo creo que Narváez es de lo más claro que lo tiene, pero vamos a ver lo que puede hacer, ¿no? Bueno, Alberto, para terminar, cuéntanos brevemente cómo va a ser el nuevo proyecto o la nueva etapa de Conatus. 9 de mayo, viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, es la presentación ante medios de comunicación y autoridades. Ya lanzo yo la convocatoria, ya la hago yo. Para que nadie se olvide que si hay una visita, hay algo que poner en agenda y una cita que yo creo que va a ser inolvidable, es eso, es ver cómo se ha reconvertido esta maravilla, esta fantasía, que yo creo que incluso va a ser plató y escenario de muchas cosas interesantes, porque no tenemos esos escenarios en la isla. Sí los tiene tu isla, Alberto, pero la nuestra no tiene tantas cosas así, sí, ¿no? Fíjate que es realmente, yo a veces ni a Pedro se lo cuento mucho para no ponerlo nervioso, pero es cuando comienza el proyecto. Es decir, ha habido fases de tanteo, fases de juego, y la llamaría yo así, pero justamente, y a veces lo dejo caer un poco a Pedro, el proyecto comienza a partir del día 9. Es cuando comienza un proyecto Fuerteventura que creo que puede realmente convencer también a muchos más
para que se animen a meterse en el proyecto del vino. Va a comenzar el día 9 y indudablemente son muchas cosas, son muchas sorpresas que van a aparecer a partir de ahí en esa bodega, y que ya no va a ser solamente el tema de elaboramos vino, hacemos un buen vino o ganamos premios, sino algo más. Se va a convertir en un lugar de experiencia, de sensaciones, de atraer gente. Vendrá gente a Fuerteventura, como pasó aquí en Lanzarote, que lo hemos comprobado cuando hicimos aquí un proyecto. Vendrá gente a Fuerteventura tan solo por vivir una experiencia en Bodegas Conato. Y cuando se convierte en que ya sea un lugar, no solo de paso, porque voy a Fuerteventura y voy a ver un lugar, me tomo una copa de vino, sino que ya sea un atractivo para que gente del mundo del enoturismo, vamos a llamarlo así, se vean atraídos por la isla para llegar a pasar un par de días allí. Entonces comienza realmente el proyecto de Bodegas Conato. Ese esfuerzo va a comenzar a dar su fruto a partir del día 9 de mayo. Bueno, pues yo también lo creo, Esto es, bueno, yo creo que esto es como que el niño se nos ha hecho grande, ¿eh? Ahora sí. Este bebé que ha ido creciendo y ha ido engordando y ha ido, bueno, pues se nos ha hecho grande, cumple yo creo que esta mayoría de edad a partir del día 9 de abril con este salto que va a ser prodigioso. A mí solamente me queda... ¿Sí? Se me quedaba una cosa, ¿no? Importante que decir, va a empezar con un equipo grande, es decir, que ya vamos no a una bodega en el que trabajan 2 o 3 personas, la familia, sino que ya se va a convertir en un lugar también de trabajo, donde gente de Fuerteventura va a tener un puesto de trabajo. Así que el día 9 de mayo prácticamente vamos a incorporar a 9 personas a trabajar en el proyecto. Imagínate que comenzamos ya a crear puestos de trabajo en Fuerteventura, que es un tema que tampoco lo nombramos, pero cuán importante no es que un proyecto que se haga también en la isla genere puestos de trabajo. ¿Qué tipo de puestos de trabajo, Alberto? Pues claro, la bodega, pues cuando se vaya a abrir vamos a tener desde una tienda de ventas de productos, desde experiencias enogastroturísticas, todo tipo de experiencias que nos lleva a tener diferentes guías en diferentes idiomas, a tener gente para trabajar en la tienda, a tener gente en contabilidad para poder gestionar todos los pedidos, para poder llevar en la bodega, a tener gente en el campo para poder llevar todas esas viñas que Pedro ha ido plantando, pero que ya son muchas que ha recuperado y ya para él se le va a hacer grande cultivar todas esas viñas. Habrá que tener gente trabajando en el campo, habrá que tener gente ya en la bodega porque también aumenta la producción y las maquinarias son nuevas y hay que tener más puestos de trabajo dentro de la bodega. Entonces, imagínate si comienza una nueva etapa que ya va a ser también una parte dura porque no es fácil liar con un equipo, pero bueno, intentaremos que sea un equipo con ilusión también de la isla de Fuerteventura y con la misma ilusión que tenemos nosotros para sacar el proyecto adelante. Pero es que esa etapa también comienza ahí. ¿Hay vértigo? Hay vértigo porque yo estoy viendo, había dicho Alberto, no voy a ponerlo nervioso, pero yo le veo que cada vez está más serio. Indudablemente siempre que empiezas un proyecto, yo me acuerdo cuando empecé con el restaurante La Luna que no dormía, claro, cuando hicimos la reforma y todo esto, y ahora es igual, pero que tengo un profesional detrás, que es Alberto, que tiene mucha experiencia, tanto en una cosa como otra, y que yo confío plenamente y sé que lo va a hacer bien y que vamos a por lo menos a hacerlo igual que otros, ¿no? Y vamos a dar en Fuerteventura bastante que hablar y en otros sitios, ¿no? Y entonces eso es lo que me mantiene un poco tranquilo. Aparte, ahora estoy muy nervioso porque con las obras, rematar todo, llegar a tiempo, claro, esto es muy estresante, y ya no hablemos del dinero. Pero mi confianza a partir del día 9 es otra y por ese lado estoy más tranquilo que ahora en estos momentos por el tema de la obra y que no finaliza nada. Por otra parte también quisiera, porque otra de las bodegas que sacó un bacho de oro en Lanzarote fue la de Alberto. Ajá. Y felicitarlo, ya lo he hecho, pero felicitarlo ahora en antena y que también... para él es un orgullo y para mí también que él lo haga, ¿no?
Está comentándonos por aquí Ángeles Marichal, nuestra veterinaria, presidenta de la asociación más importante de Canarias. Fíjense, le dijo la sartén al cazo, también dice Alberto González, uno de los mejores enólogos del país. Todas las bodegas que toca las lleva a lo más alto. Felicidades, Pedro. Felicidades, Alberto. Así que, bueno, para que vean que también otros profesionales del sector primario les están valorando. Muchas gracias. Bueno, que tenemos mucha suerte de tener a estos valientes en el sector primario que quieren crecer, que lo quieren profesionalizar. Alberto, mil gracias. Yo creo que tenemos algún documento audiovisual. Yo recuerdo esa primera clase de poda que impartía Alberto cuando Fuerteventura cultivaba, vamos a dejarlo de aquella manera, con la mejor de las intenciones, pero ahora un estilo propio, ¿no? Un estilo libre. Tenemos alguna imagen que a ver si podemos recuperar y te la enviamos. Y bueno, que estaremos acompañándoles, por supuesto, el día 9. Pedro, enhorabuena a ti y a toda la familia que hay detrás. Muchas gracias a ti por estar siempre ahí y esperemos que todo vaya bien. Todo va a ir muy bien, Pedro, por supuesto que sí, todo va a ir muy bien. Un beso enorme, Alberto. Muchas gracias, un beso para todos. Venga, un beso. Gracias, Alberto. Gracias, Pedro, gracias por acompañarnos. Y paciencia, que el día 9 está ahí ya está ahí, 15 o 20 días. Ese es el problema, que ya está ahí. Bueno, nosotros no nos vamos todavía, tenemos a Luis Aguiar, saben que es la persona que puso en marcha la banda de música en la zona sur de Fuerteventura, la que la impulsa y la que está presente en todos los grandes eventos, sean fiestas de pueblo o sean aquellos conciertos que se realizan en las iglesias. Lleva un ratito esperando, le vamos a dar paso enseguida.